Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Y antes de empezar con este recuento, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras varios días de cifras moderadas, en las últimas 24 horas ha habido un preocupante repunte tanto en casos de COVID-19 como en fallecimientos diarios, lo que hace temer que el aumento de las reuniones sociales en las vacaciones navideñas eleve aún más los números de la pandemia. En concreto, se registraron, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, 735.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, la tercera peor cifra diaria en más de un año, que elevan el total global de contagios a 86,4 millones. En cuanto a las cifras de muertos, se produjeron 13.900 muertes en una jornada, la segunda peor cifra, por lo que el total de fallecidos sube a 1,88 millones. América, con 37 millones de casos en el balance acumulado, también registró la segunda peor cifra de infecciones en un día, 437.000, aunque Europa, con 27 millones de casos acumulados, sigue mostrando una curva relativamente estable. A nivel nacional, países como Reino Unido o Colombia siguen mostrando las peores cifras diarias de la pandemia, aunque las gráficas son más estables en otros territorios que lideran la tabla de las naciones más afectadas por la COVID-19. Estados Unidos se mantiene en todo caso como el país con más casos confirmados, ya son 21 millones, seguido de India con 10 millones, Brasil 7,8 millones, Rusia 3,3 millones y Reino Unido con 2,8 millones de contagios. En el campo de las campañas de vacunaciones, expertos de la OMS recomendaron el jueves que las personas que sean vacunadas contra la COVID-19 reciban las dosis de la misma fabricante y que, por tanto, si reciben primero una dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, la segunda también ha de ser de esa farmacéutica. Añadieron que es recomendable no recibir vacunas contra otras enfermedades hasta pasadas 2 semanas de recibir la destinada a proteger contra el coronavirus SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana una de las noticias nos llegaba desde Nueva York y es que ahí se detectó a una persona portadora de la nueva cepa del SARS-CoV-2, esta que surgió en Reino Unido, pero llamó la atención que la persona que resultó infectada no tiene antecedentes de viaje, es decir, no había estado en Reino Unido, tampoco había salido de Estados Unidos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó el primer caso de la nueva cepa de COVID-19 detectada en el Reino Unido. Se trata de una persona del condado de Saratoga, quien no tenía antecedente de viaje, según lo confirmó el laboratorio de Wadsworth. En tanto, la Autoridad de Salud en Chile registró su segundo caso de la nueva cepa británica. Esta vez fue un pasajero que llegó en el mismo vuelo en el que se detectó el primer caso el 22 de diciembre. Ante las interrogantes que surgen si las vacunas protegen contra la nueva cepa, distintas autoridades han desplegado una lista de preguntas frecuentes. El Ministerio de Sanidad en España responde que la nueva cepa ha surgido por mutaciones puntuales en el genoma del virus, surgidas al azar en su multiplicación dentro de las células humanas. Estas mutaciones no afectan a la totalidad de la proteína S, por lo que es poco probable que la vacuna no sea efectiva. La vacuna estimula el sistema inmune para enfrentarse a diferentes puntos diana de la proteína S del virus, por lo que puede impedir su unión a los receptores a pesar de ciertas mutaciones, informó Elizabeth Ortiz. Los científicos y el ámbito médico continúan investigando qué pasa con esta nueva cepa del SARS-CoV-2. Lo que se ha descubierto hasta ahora es que es más contagiosa, tiene una carga viral mayor, sin embargo, parece ser que no es más letal. Esta semana, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez así reflexionaba en torno a este tema. Sabemos cuál es la mutación, sabemos
cómo impacta en la estructura del virus. A lo que impacta predominantemente es a esa muy famosa proteína espicular de la que tantas veces hemos hablado aquí y que es la que le da esa forma de corona radiada. Son las precisamente espículas, para decirlo claro, y que es el sitio de unión entre el virus y la célula que va a infectar. Entonces, esta variante ha mutado y modifica una parte de la estructura de esta proteína. Pero también algo que ahora se ha publicado, Belén, es el hecho de que los pacientes que tienen esta mutación y que por lo tanto tienen esta proteína espicular del virus modificada, tienen mayor carga viral. Es posible que eso sea lo que explica por qué mayor contagio. Es posible también, y lo platicábamos fuera del aire hace un momento, tú lo reflexionabas de esta manera, ¿por qué posiblemente algunos países europeos han tenido un repunte tan importante en las últimas semanas, ya meses probablemente? Este podría ser un factor contribuyente, indudablemente. Han ocurrido otros aspectos, digamos, sociales muy bien identificados, como recordarás el regreso a clases presenciales en algunos de estos países. Fue el caso de Francia, fue el caso de Reino Unido, que también a las pocas semanas del retorno a clases presenciales tuvieron que dar marcha atrás por el incremento de casos observado. Entonces, hay varios factores, pero uno podría ser esta mayor contagiosidad que se presenta con esta nueva cepa, que por cierto, entre lo que adicionalmente sabemos es que su distribución ya ha alcanzado prácticamente 5 continentes, los 5 continentes. Ya hay cepas identificadas en América, por ejemplo, en particular en Canadá y en los Estados Unidos. En Europa, bueno, sabemos que es el aparente epicentro de los casos provocados por esta nueva cepa de SARS-CoV-2, y en África. Pareciera que después de Europa la mayor distribución fue en el continente africano. Ahora sabemos que hasta un 60% de los nuevos casos de COVID-19 en países europeos como Reino Unido o Gran Bretaña y en África están siendo provocados por esta nueva cepa mutada de SARS-CoV-2. Tremendo, particularmente lo relacionado con la nueva cepa y el incremento posible de 70% de contagiosidad con respecto a la cepa original de Wuhan. Precisamente uno de los comentarios era que cuando se identifican nuevas variantes o en este caso una mutación que implica la generación de una nueva variante del virus, la comparativa es con el genoma original publicado en enero y que provino de los primeros pacientes atendidos en la provincia de Hubei, específicamente en la ciudad de Wuhan. Y hasta ahora, Belén, no ha sido solamente esta mutación. Se han identificado hasta 200 mutaciones menores. Todo parece indicar que esta es la más importante porque, como decíamos antes, es la que ha codificado para una modificación estructural de la proteína espicular. Pero lo que acabamos de escuchar en la cápsula informativa es de mucho interés porque va precisamente de lo que es un hallazgo molecular genómico
a lo que puede significar o está significando desde el punto de vista epidemiológico, pandémico. Y la gran preocupación en este momento, aun cuando estamos en el inicio de la vacunación a nivel mundial, pues es que existan un incremento importante de casos, dado el aumento del contagio derivado de esta nueva cepa de la que venimos hablando. Vamos a Nueva York. Nuestro compañero Mario Villar, corresponsal de la agencia EFE, es quien nos presenta el informe. Adelante, Mario, te escuchamos. En Nueva York los casos de coronavirus en esta segunda ola siguen aumentando, sobre todo después de las celebraciones de Acción de Gracias y Navidad. En el conjunto del estado, que tiene casi 20 millones de habitantes, se registraron en la última jornada cerca de 17.000 nuevos positivos, un 8,41% del total de pruebas efectuadas. Ese porcentaje de positivos preocupa a las autoridades, que habían insistido durante meses en la importancia de mantener esta cifra por debajo del 5%. Actualmente hay más de 8.600 pacientes hospitalizados con COVID-19 y aproximadamente 1.400 de ellos están en unidades de cuidados intensivos. La ocupación de los hospitales no es aún crítica, pero está empeorando rápidamente. Según las últimas cifras, en el conjunto del estado están disponibles un 29% de las camas hospitalarias y un 28% de las plazas en cuidados intensivos. Los porcentajes son parecidos en la ciudad de Nueva York, que fue el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos durante la primera ola, y donde los hospitales se vieron desbordados, dejando imágenes dramáticas. Ahora los centros están algo mejor preparados que entonces y hay planes para aumentar rápidamente su capacidad en caso de que sea necesario. Una de las cosas que más preocupa ahora mismo es la posible propagación de la nueva cepa del virus detectada en el Reino Unido, de la que ya se ha encontrado al menos un caso en Nueva York. Las autoridades locales y estatales, de hecho, llevan días reclamando al gobierno federal que prohíba los viajes desde aeropuertos británicos o que al menos exija que todos los viajeros se sometan a pruebas antes de viajar. La otra gran prioridad ahora mismo es vacunar al mayor número posible de personas, empezando por los sanitarios que trabajan en primera línea, los residentes y trabajadores de residencias de ancianos. Tras un inicio de las vacunaciones más lento de lo esperado, en los últimos días se está acelerando el ritmo con la apertura de más puntos de vacunación. Y esta semana además se van a abrir varios centros donde se pondrán vacunas las 24 horas del día, 7 días a la semana. Según el gobernador del estado, Andrew Cuomo, ya se está inoculando a unos 30.000 trabajadores de hospitales cada día y el verdadero problema será a medio plazo la escasez de vacunas. Nueva York espera recibir unas 300.000 dosis a la semana del gobierno federal, por lo que todavía llevará bastante tiempo completar la vacunación del primer grupo, en el que figuran más de 2 millones de personas. Reporto desde Nueva York, Mario Villar, para el programa Coronavirus, la pandemia. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con más. Reino Unido fue donde se detectó la nueva variante o la nueva cepa del SARS-CoV-2. Es por ello que las autoridades ya están tomando medidas y han analizado la posibilidad de una nueva operación en contra de esta cepa que provoca también la enfermedad de COVID-19. Entre las medidas para ralentizar la propagación por Europa de la nueva cepa de la COVID-19, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades propuso a los países la secuenciación genética de casos focalizados y representativos para detectar precozmente y monitorizar la incidencia de la variante. También recomendó incrementar el seguimiento y la relación de pruebas a personas procedentes o con vínculos en las zonas con una mayor incidencia de la nueva cepa, en este caso, el Reino Unido. Explicó que las medidas de reforzar el rastreo de contactos y el aislamiento de los casos sospechosos y confirmados, además de evitar los viajes no esenciales a las zonas de riesgo, son algunas de las recomendaciones dadas por el centro. No hay ninguna evidencia de que las vacunas que han empezado a aplicarse en todo el mundo sean menos efectivas frente a la nueva cepa. Por ello, el organismo sostiene que aunque en el corto y mediano plazo las vacunaciones probablemente van a contribuir a hacer frente al virus, es esencial aplicar estas medidas de inmediato y hasta que las dosis disponibles empiecen a reducir la incidencia de la enfermedad en el continente. Al parecer, las fiestas navideñas y de fin de año
fueron las que aumentaron la propagación de la nueva cepa en Europa y el resto del mundo, señalan responsables del centro. Informó Rocío López Fonseca. Nos quedamos en Reino Unido. Nuestra compañera Carlota Isiegas, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hemos amanecido en Inglaterra de regreso a un confinamiento estricto, con escuelas cerradas y durísimas restricciones que vetan las salidas de casa, impuesto por el gobierno de Boris Johnson el pasado lunes y que será votado este miércoles por los diputados en la Cámara de los Comunes debido a un aumento descontrolado de contagiados de COVID-19. Reino Unido llega a superar los 60.000 contagiados diarios, lo que ya suma un total de casi 2.800.000 positivos por coronavirus. Este aumento descontrolado de contagiados se asocia desde el gobierno británico a la nueva cepa del coronavirus que apareció, recordemos, en Reino Unido a mediados de septiembre y que ya se ha extendido por gran parte del mundo, desde América Latina pasando por Europa y llegando hasta Japón. La variante británica tiene alrededor de 20 mutaciones que pueden permitir que la variante se replique y se transmita con mayor eficiencia, según ha informado Mujecevic, asesora científica del gobierno británico. Se ha establecido un aumento en su transmisibilidad del 70%, pero aún no está comprobado científicamente y varios expertos han pedido cautela, con el argumento de que el virus tardaría años, si no meses, en evolucionar lo suficiente para volver impotentes a las vacunas actuales. El Reino Unido ha encargado 100 millones de dosis a la nueva vacuna y este lunes ha recibido ya un primer medio millón que ha sido distribuido entre los más de 750 centros de vacunación diseminados por todo el país. Más de 1 millón de británicos han sido vacunados desde que comenzó la operación nacional el pasado 8 de diciembre. El gobierno aspira a alcanzar una velocidad de 1 millón de dosis por semana, que podría ser ampliado por el cambio de estrategia del gobierno de Johnson, que pretende ampliar el plazo de la inyección de las dosis, lo que cambiaría el plazo de 3 semanas a 12 semanas para acelerar el número de ciudadanos británicos vacunados. Reporto desde el Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana llegábamos a los 100 millones de contagios en el mundo, con contagios con el virus del SARS-CoV-2 que propicia la enfermedad de COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló sobre esta cifra y cuál es el panorama hoy por hoy en el mundo. La llegada precisamente a esos 100 millones de casos comprobados a través de exámenes de laboratorios a nivel mundial. Y Belén, la velocidad con la que se alcanzó, digamos, los 50 millones de casos primeros es mucho menor con respecto a la segunda mitad de estos 100 millones. Estos últimos 50 millones de casos se alcanzaron en solamente 2 meses y medio, Belén. Y eso es muy preocupante porque en esos 2 meses y medio, 3 meses de la pandemia, la velocidad con la que ha corrido es impresionante. Que si la nueva variante de este coronavirus está influyendo, es posible, pero también posiblemente, ayer lo comentábamos, hay otros muchos factores. La mayor parte de países en el mundo tomaron decisiones de aperturar centros escolares, etcétera, de volver a casi una normalidad en cuanto a la actividad comercial y probablemente en muchos casos en países diversos no era el momento idóneo y tuvieron una recaída epidemiológica que los obliga inmediatamente a volver a cerrar actividades incluso comerciales importantes. No está el caso de Reino Unido. Ayer lo comentábamos que lleva 3 momentos a lo largo de la pandemia en que ha tenido que ir a un confinamiento social radical, prácticamente radical. Indudablemente el cansancio respecto del aislamiento social pues ha sido muy significativo y también la dificultad económica que han venido enfrentando muchas personas en lo individual, pero también pequeñas y medianas empresas
que por los mismos motivos han insistido en todo momento en poder reabrir o en poder tener actividad comercial normal como previo a la pandemia, pues por la dificultad que están enfrentando en términos económicos. Entonces, todo eso ha ido influyendo para que en la segunda mitad de los 100 millones de casos que prácticamente ha acumulado el mundo de contagios por COVID-19 haya sido mucho más rápida que la primera mitad, que los primeros 50 millones. Y Belén, otro aspecto que me parece también importante destacar es que así como también se han alcanzado esta cantidad de casos en el mundo, también se redujo la letalidad. Recordarás que por el mes de abril o mayo uno revisaba las estadísticas y las letalidades globales estaban por el orden del 6%, y ahora estamos en alrededor del 3%, 3 de cada 100 personas que enferman por COVID-19 están falleciendo. Mejoraron los protocolos de atención, indudablemente. En muchos lugares del mundo las personas han aprendido que hay que acudir oportunamente a recibir atención, y creo que también se ha logrado que un alto porcentaje de la población tome conciencia inmediata en cuanto ocurre el diagnóstico de estar monitoreando su enfermedad. Por ejemplo, si es en casa de forma ambulatoria, con oximetrías para poder acudir oportunamente. Entonces, todo esto también, hay que destacarlo, ha disminuido la letalidad, pero por otro lado, aun cuando ha disminuido la letalidad, pues los números netos de muertes, que alcanzan prácticamente 2 millones, han llevado a lo que tú bien comentas, en muchas ciudades, en muchos países en el mundo, a casi un colapso en cuanto a la ocupación hospitalaria, a casi un colapso en particular a la ocupación hospitalaria en áreas críticas, en donde no solamente se requiere una cama, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se requiere de equipo especializado, ventiladores, monitores, fármacos de alta especialidad, pero también personal médico de alta especialidad. Entonces, estos fenómenos que estamos viviendo en este momento, pues requieren de un replanteamiento de lo que debemos hacer en todo el mundo para contar con espacios de atención suficientes, con insumos para la atención suficientes, equipamiento suficiente, pero también personal de la salud que a lo largo de los meses ya también ha sufrido de mucho cansancio, de mucha desesperación y en algunos momentos desesperanza, que de ninguna manera una actitud de bajar la guardia, pero la parte de la desesperanza estriba posiblemente en que en muchos sectores de la población no se ven las medidas de cuidados personales, familiares, comunitarios, y el personal de la salud dice, hombre, ayúdenos por favor, porque en momentos ya no podemos más. El envejecimiento saludable, que debe ser un objetivo prioritario, y que qué bueno que la Organización de las Naciones Unidas declara que esta década sea con ese propósito. Cuando una agencia internacional del tamaño de la Organización de las Naciones Unidas declara así, tiene detrás de ello pues una serie de objetivos y una cantidad importante de acciones que deberán asumir los países integrantes para lograr dichos propósitos, ¿no? Los adultos mayores hoy por hoy representan
entre el 10 y el 15% de toda la población mundial. Y sabemos que no siempre y en muchos lugares en el mundo no tienen las mejores condiciones de calidad de vida, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la solidaridad social para lograr los beneficios que ellos requieren. Es más, en cuántos lugares incluso no se ha priorizado por espacios dignos de accesos facilitadores para la movilidad de los adultos mayores. Entonces, pues creo que es una declaratoria muy interesante en la que todos debemos colaborar y ojalá lo hagamos, porque si bien en este momento 10 a 15% de la población mundial son adultos mayores, está la predicción de que en el año 2040 esta proporción se va a incrementar posiblemente hasta el 20% de personas mayores de 65 años de edad. Vamos a una pausa más, regresamos, todavía hay mucho para compartir con usted. Canal 44 TV, nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Otra de las noticias que trascendió esta semana fueron los presuntos obstáculos que impuso China a personal de la Organización Mundial de la Salud que pretendía estudiar los orígenes del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud informó que China ha bloqueado la llegada de un equipo que investiga los orígenes de la pandemia de coronavirus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se dijo decepcionado por la negativa y explicó que 2 científicos del equipo de las Naciones Unidas ya habían abandonado sus países de origen rumbo a Wuhan, cuando les dijeron que los funcionarios chinos no habían aprobado los permisos necesarios para ingresar al país. Los arreglos se habían acordado con anterioridad con China. Tedros Adhanom dijo que la OMS estaba ansiosa por poner en marcha la misión lo antes posible y que le habían asegurado que Beijing estaba acelerando el procedimiento interno para este despliegue. Mientras, el encargado del programa de emergencias, Michael Ryan, señaló que había un problema con las visas y que un miembro del equipo ya había regresado a casa. El otro estaba esperando en tránsito en un tercer país. Desde hace meses, los funcionarios de la OMS negocian con Beijing para que permitan que un equipo de científicos globales acceda a sitios clave para investigar el origen del virus, detectado por primera vez en Wuhan en diciembre de 2019, y su probable salto de una especie huésped no identificada a humanos. En mayo, la OMS acordó realizar una investigación sobre la respuesta mundial a la pandemia, después de que más de 100 países firmaran una resolución pidiendo una indagatoria independiente. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe los estudios comparativos que se realizan sobre las mutaciones de la cepa del virus SARS-CoV-2 y el riesgo de no poder detenerla con los fármacos en estudio. La investigación básica en la Universidad de Sao Paulo, intentando explicar por qué motivo es mayor este contagio por la nueva cepa de SARS-CoV-2, que habla de mayor afinidad precisamente de la proteína espicular sobre su receptor AC2, que son el receptor que está en las células respiratorias. Pero ayer comentaba también en esta mesa la publicación por parte de uno de los más importantes hospitales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, que nos habla de que esta mutación aparentemente genera mayor carga viral al momento del contagio. Hubo un estudio, esta publicación está en preaprobación para aparecer ya en algunas de las revistas científicas, que comparó a 2 grupos de población,
a quienes tenían la cepa nativa, la de Wuhan, la original, y a quienes tenían la cepa mutada, y se encontró mayor carga viral promedio en quienes tenían esta cepa mutada, con una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Entonces, también ese puede ser otro factor, la mayor afinidad a su receptor y también la mayor carga viral generada por esta nueva cepa de coronavirus. La mayor parte de revisiones sugieren que no es más virulento esta nueva cepa, y de igual manera que parece no influir negativamente en el desempeño de las vacunas. Pero por otro lado, el tener, como antes señalábamos y en esta misma mesa, mayor circulación viral, sobre todo de un virus de tipo RNA, puede generar el riesgo de otras mutaciones, y esas otras mutaciones podrían eventualmente sí llevar a mayor virulencia y por lo tanto mayor gravedad y eventualmente mayor letalidad por SARS-CoV-2 o por COVID-19. Y otra preocupación que se genera cuando uno identifica que están ocurriendo mutaciones es el hecho de que los ensayos clínicos con nuevos fármacos que están en curso pudieran no tener finalmente la aplicación que se espera cuando estamos hablando de un virus con diferente desempeño en cuanto a su replicación, en cuanto a su multiplicación y en cuanto a la capacidad patogénica, porque los fármacos, ahí sí, algunas mutaciones, habíamos comentado el día de ayer, pueden modificar el desempeño de un medicamento antiviral que se pueda tener en este momento en estudio. Si uno revisa lo que al menos está registrado en la Organización Mundial de la Salud en cuanto a protocolos con fármacos antivirales, nos vamos a encontrar alrededor de 180 ensayos clínicos de fase 2 a nivel internacional. Entonces, ojalá y esta nueva cepa no vaya a dar al traste con algunos hallazgos que pudieran ser positivos para las próximas semanas o meses. Existe una red mundial de monitoreo. En esa red mundial participan la mayor parte de países pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud, y el monitoreo consiste en identificar desde inicios de año qué cepas del virus de la influenza están circulando y están prevaleciendo tanto en el paciente enfermo como también incluso en algunas, digamos, estrategias de monitoreo hasta de orden ambiental, también en animales, por cierto. Entonces, esta red de monitoreo permite saber a mediados de año, por ejemplo, cuáles fueron los principales virus circulantes. Hay que recordar a nuestra audiencia que los virus que causan influenza son principalmente el virus de la influenza tipo A y el virus de la influenza tipo B. En cada uno de ellos existen subtipos, un número significativo de subtipos. Existe virus de la influenza tipo C, pero habitualmente no afecta al humano. Por ahora, esta red se concentra a los virus tipo A y tipo B. Entonces, a partir de ese monitoreo, a mediados de año se define lo que la nueva vacuna deberá contener de antígenos de cada uno de estos virus que han circulado. Y entonces, si tú, por ejemplo, tomas un frasquito de la vacuna de influenza de la temporada de enfermedades respiratorias del 19-20 o del 20-21 que estamos teniendo en este momento, te darás cuenta que los componentes de la vacuna del año anterior y del actual son diferentes. Algunas se repiten, sí,
Me refiero a algunos componentes se repiten, pero en general no son los mismos componentes respecto de la vacuna anterior. Es por esa razón, por este sistema, esta red mundial de monitoreo. Yo no tengo la menor duda de que esa red mundial de monitoreo vaya a tener una participación importante en su momento para monitorear cepas de coronavirus que eventualmente pudieran llevar a algunas adaptaciones de la vacuna contra COVID-19 en el futuro, o que incluso en el futuro los componentes de estas vacunas tengan que ser múltiples componentes si llegamos a identificar en el futuro más subtipos o más cepas de este nuevo coronavirus. Vamos ahora a Chile con el reporte que nos preparó nuestra compañera Edith Venegas, periodista del canal Bio Bio. Hola, ¿cómo están? Los saluda Edith Venegas desde Chile con el último reporte y balance del COVID-19 en nuestro país. De acuerdo a la información entregada por las autoridades sanitarias, son 2.378 los últimos casos registrados en las últimas horas. Un número muy inferior a lo que hemos visto desde hace algún tiempo. Diciembre, en particular, fue un mes muy complejo. En Chile han habido un aumento de casos. Se entiende que podríamos estar a puertas incluso de una segunda ola y que está afectando más que a la región metropolitana a varias regiones del país, principalmente la región del Biobío, el sur de nuestro país y algunas regiones del norte se han visto con un aumento importante de casos después de las fiestas. Tuvimos imágenes bastante lamentables en Chile de centros comerciales absolutamente repletos y mucho traslado interregional de personas que visitaron a sus familias durante las fiestas de fin de año. Fue un escenario complejo el que se vivió durante varias semanas y que hoy nos tiene con cifras preocupantes y bastante altas en general en Chile. Hay un total de 16.816 fallecidos, un número que hoy podría seguir creciendo. Hay preocupación también por lo que va a pasar con respecto a la temporada estival. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha decretado un permiso que permite que las personas se puedan movilizar a través de distintas regiones de manera bien restrictiva, permitiendo que este permiso, que va a funcionar hasta el 31 de marzo, sea solo una vez en el verano y solo en las comunas que tienen de fase 2 en adelante, o sea, exime a las comunas que no están en cuarentena o que presentan algún otro tipo de medida. Las comunas que están en el paso 1, que es la cuarentena total, no pueden moverse durante el verano. De todas maneras, hay preocupación con respecto a lo que pueda pasar con este permiso que va a permitir mayor traslado de personas durante la temporada de vacaciones. Son algunas de las medidas que se han tomado. Aún se mantienen las clases a distancia, si bien la mayoría de los colegios ya terminaron su año escolar. Todos y las universidades también se están preparando para un primer semestre que comienza en marzo de este año de manera virtual. Con respecto a la cepa británica, se reconoció, la autoridad sanitaria dio a conocer que efectivamente ya hay 2 casos de personas que ingresaron a nuestro país y que fueron identificadas con esta nueva cepa, información que por supuesto está en pleno desarrollo y que hizo que también el gobierno exigiera mayores medidas sanitarias en los aeropuertos de nuestro país y exigiendo además a todas las personas, chilenos y extranjeros, que ingresen a Chile un PCR negativo. Son las últimas medidas que se han tomado en Chile y las últimas cifras también con respecto al COVID-19. Desde Chile les saluda Edith Venegas. Hacemos nuestra última pausa, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial de coronavirus, la pandemia. En Colombia, diversas regiones han regresado de nueva cuenta al confinamiento ante el incremento en el número de casos de contagios. Isaac Meneses, periodista del canal TRO en Colombia, nos informa.
La lucha contra el COVID-19 en Colombia sigue latente y es que en las últimas horas el gobierno de este país ha determinado que las medidas para contrarrestar el aumento de los casos positivos por COVID-19 serán mucho más fuertes. Esto es decir, que habrá mayores controles en todo el territorio nacional porque ya se reportan más de 100.000 casos positivos activos y más de 45.000 muertes. Los ministros de Salud y del Interior determinaron a través de una circular que estas medidas regirán bajo el nivel de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos. Es decir, que en regiones como Bogotá, Cali, Cúcuta e Ibagué, donde se presenta una ocupación mayor del 80%, habrá un toque de queda generalizado. Es decir, que habrán restricciones a partir de hoy a la medianoche y hasta el próximo martes hasta las 5 de la mañana, donde las personas no podrán llegar a salir a realizar diferentes actividades que anteriormente realizaban, es decir, salir de compras o hacer turismo, porque el nivel de contagios en estas regiones de Colombia sigue bastante alto. Pero en las ciudades donde el nivel de ocupación de camas UCI es menor al 80%, las medidas no serán más flexibles. Es decir, seguirá habiendo un toque de queda a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esto para poder disminuir la cadena de contagios de COVID-19 que se registra en todo el territorio nacional. Y es que algunas autoridades han manifestado que debido a esta alta tendencia de contagios podría haber llegado a nuestro territorio nacional la nueva cepa de COVID-19 que se registró en Inglaterra, pero el presidente Iván Duque ha dicho que todavía esta información no ha sido confirmada. Lo que sí ha confirmado el presidente de los colombianos es que en la segunda semana de febrero iniciará todo el proceso de vacunación con la primera línea de médicos, del personal médico que ha estado atendiendo la emergencia y con los mayores de 80 años. Serán alrededor de 34 millones de personas en toda Colombia que serán vacunadas con la vacuna Pfizer, AstraZeneca y Janssen, las 3 vacunas que ya ha comprado el gobierno de Colombia, que son alrededor de 40 millones de vacunas. Asimismo, el gobierno nacional le ha dicho a todos los colombianos que deben mantenerse las medidas de aislamiento, del uso de tapabocas y, por supuesto, el lavado continuo de manos con agua y jabón. Estas medidas regirán hasta que pueda llegar a ser una realidad la vacunación en todo el territorio nacional. Esta es la información que registramos nosotros desde la ciudad de Cúcuta, al oriente de Colombia. Continúen ustedes con más información y un saludo especial a todo el equipo del informativo Coronavirus, la pandemia del Canal 44 en México. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez mencionó que la pandemia COVID-19 dejará graves consecuencias sociales y de desigualdad en todos los grupos etarios y vulnerables. Para muchos analistas del ámbito social y económico, la pandemia de COVID-19, posiblemente como ningún otro fenómeno mundial, ha profundizado la brecha de desigualdad a todos los niveles, en todos los grupos etarios y de todos los grupos vulnerables de la población. Los niños particularmente han sido muy afectados en ese sentido por varias razones. Por la naturaleza propia del niño que está sustentando mucho de su desarrollo en la relación social, en la convivencia con los demás niños, en la manera de relacionarse, porque no todo es aprender aspectos técnicos en la escuela, sino, lo decíamos aquí, la formación integral en valores, pero particularmente en la convivencia social. En el caso de los niños, de igual manera, hay algunos estudios que demuestran que, por ejemplo, los niños en situación de calle se incrementó probablemente entre el 10 y el 12% en países de América Latina. El abandono de niños, de igual manera la violencia intrafamiliar que incluye a niños y particularmente a mujeres se incrementó durante esta pandemia. Se incrementaron los trastornos emocionales durante la pandemia, derivado, pues, evidentemente de muchas pérdidas de empleos, del impacto económico que ha sufrido la mayor parte de la sociedad y también
de los múltiples momentos de cuarentena social o de aislamiento social, que es el término correcto. Cuarentena se utiliza para otra cosa. Y por otro lado, Belén, creo que uno de los grupos de alta vulnerabilidad desde el punto de vista emocional ha sido el de los adultos mayores. Si bien en diversos momentos las sociedades le han perdido el respeto a COVID-19, no lo generalizo, por supuesto, pero si bien hemos visto ese fenómeno en diversos momentos, lo que sí me da la impresión es de que la sociedad sí ha buscado cuidar a sus adultos mayores. Vamos, el escenario en donde los jóvenes salen, se divierten, es su esencia, es parte de su naturaleza, pero sí tienen en mente que no, mi abuelito, mi abuelita o mis padres, no, que se cuiden, deben estar bien cuidados y tal, ¿no? Independientemente de que para cuidarlos también hay que cuidarnos nosotros, porque podemos ser nosotros quienes llevemos la transmisión de la enfermedad a los adultos mayores, pero ellos sí han estado en más aislamiento social y evidentemente eso impacta mucho desde el punto de vista emocional, sobre todo a ellos que pues sí necesitan la convivencia familiar, la convivencia social en general. Y pues qué decir del aspecto económico, Belén, en lo relativo a la economía. Esta ha impactado de forma diversa dependiendo del estado previo de la economía en los países. Se habló de una contracción global del 7% de la economía mundial, pero con diferenciación entre los países. Por ejemplo, recientemente el Banco Mundial habló de que para el caso de México, al parecer la contracción económica fue del 9%. Y así lo ha descrito para diferentes regiones y para diferentes países. Sorprendentemente, una de las economías menos golpeadas en el recuento del año completo del 2020 ha sido la economía de China, porque finalmente China tuvo 100,000 casos de COVID-19. Finalmente, desde junio, Hubei, bueno, específicamente Wuhan, no tiene casos de COVID y fue el epicentro. Y 100,000 casos para un país como China, pues finalmente fueron muy pocos casos. Ellos lograron un control rápido de la pandemia y están teniendo una recuperación económica sorprendente. Si hubiéramos hecho un recuento en los primeros 2 meses o 3 meses, por supuesto que la economía de China fue una de las más golpeadas, pero fue tan rápida la recuperación que de igual manera a lo largo del año ya han tenido una importante recuperación económica y es muy posible que durante el 2021 tengan ya un estado casi normal del desempeño de su economía. China, por ejemplo. Antes de despedirnos, vamos a Francia. Nuestro compañero Ángel Calvillo, corresponsal de la agencia AFP en este país, nos presenta el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Francia va a mantener las restricciones a los movimientos en las próximas semanas, con bares, restaurantes, cines, teatros, estadios o salas de espectáculos cerradas, y no se descarta que tenga que endurecerlas todavía más. La nueva variante del coronavirus, que está causando el colapso del sistema sanitario británico y de la que ya se tiene constancia de al menos 19 casos en Francia, preocupa mucho al gobierno. El primer ministro francés, Jean Castex, advirtió este jueves de que el nivel
nivel de contagios no solo sigue siendo elevado, con más de 15.000 diarios, sino que tiene tendencia a progresar desde mediados de diciembre. Y a pesar del inicio de la vacunación, la situación sanitaria es más delicada en las últimas semanas. Por eso el primer ministro advirtió de que los bares y restaurantes no podrán abrir como mínimo hasta mediados de febrero. Los cines, teatros, museos, salas de espectáculos y centros deportivos podrían volver a la actividad a comienzos de mes próximo, pero eso solo si las cosas van a mejor, y esa no es la tendencia actual. Todos estos establecimientos están clausurados administrativamente desde que Francia puso en marcha un segundo confinamiento que se prolongó desde finales de octubre al 15 de diciembre. Desde mediados de diciembre al confinamiento le ha sucedido un toque de queda nocturno entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. En una quincena de departamentos del este del país, donde la incidencia de la epidemia es más alta, ese toque de queda empieza antes, a partir de las 6 de la tarde, y esa regla probablemente tendrá que extenderse a una decena de departamentos más que presentan una evolución inquietante. La preocupación por la llamada variante inglesa de la COVID se traduce en primer lugar en que con carácter general se va a mantener cerrada la frontera con el Reino Unido. Los pocos que puedan entrar a Francia desde Gran Bretaña lo tendrán que hacer con un test PCR negativo. Francia es uno de los países europeos más afectados por la pandemia hasta ahora. Se llevan registrados más de 2,7 millones de contagios y casi 67.000 muertos. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana en una emisión más. Gracias, hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.